Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo en el cual hemos de compartir la porción de la palabra del Señor del día de hoy, animándoles, hermanos, a recordar a los demás hermanos, amigos en la fe, en oración, en especial aquellos que primeramente están sin Cristo y también aquellos que padecen alguna situación adversa en su salud. Les animamos, hermanos, a luego de terminar este estudio de la palabra del Señor, tenga usted un tiempito para la oración, de manera personal, individual, o también con la familia. Qué bueno sería que usted se tomara un tiempo para la oración. Hermanos, queremos saludar a todos nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos, familiares, a todos aquellos que reciben de alguna u otra manera este mensaje, este video, y les animamos a seguir hacia adelante, escudriñando la palabra del Señor. Y bueno, qué bendición si este mensaje, al igual que otros anteriores y los que vendrán, qué bendición sería si alguno de ustedes, por medio de esta palabra que se comparte, pueda conocer a Cristo y el Señor se revele a esa alma, a ese corazón, y pueda ser de gran bendición este tiempo. A los hermanos de nuestra iglesia les recomendamos y les animamos a que compartan las predicaciones de los días miércoles, de los días domingos, para que también otros puedan escuchar la palabra de Dios. Hermanos, antes de comenzar con la lectura de ella, les invito a tener un tiempo en oración para que sea el Señor que nos guíe, que nos proteja y que estas sean sus palabras y no las mías. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por este día que tú nos das, oh Señor, la oportunidad de compartir desde este lugar, Señor, con los hermanos y amigos en la fe, este tiempo en tu palabra. Quieras tú, Señor, hablar directamente a nuestros corazones y, Señor, que podamos entender de tu palabra, no solamente hoy, sino siempre, Padre amado. Y que tú, Señor, nos confrontes con tu palabra, para que podamos, oh Señor, con tu ayuda, eliminar todas aquellas cosas que no están bien en nuestras vidas, que podamos dar pasos, oh Señor, tras de ti, siguiéndote a ti, Padre Celestial, y que tú nos perdones de aquellas cosas que pecamos y sabemos que pecamos contra ti, Padre amado. Haz de cada uno de nosotros buenos hijos obedientes a tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, en especial por las almas que están sin Cristo, y también, Señor, por aquellos que padecen y están luchando con alguna enfermedad. Tú sabes, oh Señor, con lujo de detalles, quiénes son y cuáles son sus aflicciones. Te pedimos, Padre Santo, también por aquellos que te han conocido, que quizás están apartados, enfriados espiritualmente. Te pedimos, oh Señor, que tú trabajes en sus corazones también. Dejamos todas estas cosas ante ti, Padre amado, para que sea tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor por este tiempo en el cual hemos de compartir la palabra. Lo invito para ir rapidito al libro de los Hebreos, el capítulo 5 del libro de los Hebreos. El versículo 2 dice la palabra de Dios de esta manera: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hermanos, hay algunas cositas que me gustaría compartir con ustedes en esta noche. En lo que ha sido y en el transcurso de este año 2020 que estamos viviendo, también, valga la redundancia, hemos vivido un sinfín de situaciones, hemos vivido muchas cosas que quizás nos han llamado, nos han llevado a reflexionar en nuestra vida.
hemos hablado y visto, no solo de manera personal, sino también en la congregación, con varios mensajes, con varias predicaciones que nos han mostrado la palabra de Dios acerca de nuestras prioridades y nos ha confrontado en más de una oportunidad y nos ha hecho dar cuenta la palabra de Dios que quizás nuestras prioridades no eran las correctas. La palabra de Dios nos ha mostrado que, bueno, estas cosas debíamos mejorar en este año. Ha sido un año, como le decía, muy especial. Falta un poco todavía, hermanos. Queda algún poco de este año 2020, pero en lo que ya hemos transcurrido, seguramente el Señor nos ha confrontado con muchas cosas y seguro que a muchas de esas cosas tenemos que ponerle fin, a muchas de esas cosas tenemos que terminarlas, erradicarlas, porque quizás hemos estado yendo por un mal camino, por un mal sendero, y bueno, es la oportunidad para decir basta, para dejar muchas cosas de lado y dejarlas hacia atrás, pero también hay otras cosas que es buena la oportunidad para comenzar o recomenzar a hacerlas o a vivirlas. En este tiempo que estuvimos todos en esa cuarentena que seguramente hemos escuchado mucho y hemos hasta el hartazgo hemos hablado de esto y hemos escuchado de esto. Pero bueno, en esta cuarentena seguramente que escuchamos muchos de nosotros escuchamos muchas predicaciones, muchos mensajes, muchos consejos de la palabra de Dios y quizás también en tanto que hemos escuchado, quizás haya alguno que se haya comprometido con el Señor en alguna situación especial, sea a nivel personal o sea a nivel familiar. ¿Por qué? Porque quizás esa palabra lo ha confrontado, ha chocado con la realidad que hemos estado viviendo y hemos dicho, bueno, sí Señor, esto debo dejar, esto debo de ponerle fin y quizás esto debo empezar a hacer. Por un lado, esto ha sido muy bueno, porque la palabra de Dios, el Evangelio, se ha dado a conocer de maneras impensables o que no podíamos sospechar. Por ese lado, creo hermanos que esto es bueno, pero ha habido un pequeño cambio en estas cosas. En aquella cuarentena que fue tan rigurosa, que fue tan estricta para muchos y que algunos aún permanecen en ella, pero muchos de nosotros, al cual me incluyo y seguramente usted también, hemos comenzado a vivir nuevamente cierta normalidad. También hemos hablado de estas cosas, no solo de la cuarentena, sino de esta nueva normalidad, y normalidad que antes teníamos muy a flor de piel, que vivíamos, estábamos acostumbrados a ella. Y siempre hay algún nostalgioso que dice, bueno, ¿cuándo volveremos a vivir como vivíamos antes? Bueno, eh, pero hermanos, la verdad es que todo sigue igual, todo sigue igual. Hubo un parate, un cese a muchas de las cosas a nivel mundial y ahora se ha comenzado nuevamente a transcurrir con aquello que habíamos dejado, pero todo sigue igual. Y ahora quiero entrar directamente a lo que quiero comentarles hoy. Todas aquellas enseñanzas, predicaciones, todos aquellos mensajes que hemos recibido, que hemos escuchado, todo ese aprendizaje, incluso lecciones de vida, lecciones de la palabra de Dios, pareciera que todo eso no sirvió. O sí sirvió,
fue muy poco, minúsculo. Pero a grandes rasgos, hermanos, pareciera como que no ha servido para nada. Muchos han dicho, bueno, quizás esto sirva para que la humanidad cambie, para que la humanidad piense de una manera totalmente distinta, cómo estábamos obrando, qué es lo que estábamos haciendo, y quizás esto ahora nos llame un poquito a la realidad, a la reflexión. La verdad, hermano, todo sigue igual que antes. Esa famosa cuarentena como que no sirvió de nada, y mucho menos pareciera que sirvió todo lo que se ha enseñado, todo lo que hemos escuchado, todo lo que se ha predicado, todas las lecciones que se han dado, pareciera que no han servido de nada. Ahora, ¿por qué pasa esto, hermano? Directamente quiero hablarle a los cristianos, a los que somos hijos de Dios. ¿Por qué creemos nosotros que pasa una cosa semejante? ¿Por qué pasa lo que está pasando ahora? ¿Por qué nos pasa así? Bueno, porque en primer lugar, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, se supone que debemos de vivir en fe. Debemos de vivir con convicciones. Debemos de vivir en valor. Debemos de vivir sinceramente para agradar a nuestro Dios. Pero seguimos siendo los mismos. Seguimos viviendo de la misma manera que vivíamos antes. Cometemos las mismas irregularidades, los mismos errores, nos enredamos en las mismas situaciones, en los mismos pecados, volvemos a enredarnos en las viejas amistades, en la vieja manera de vivir, en los viejos vicios. Pareciera como que no hemos aprendido. Y lo más difícil de todo, con la misma, o difícil, pero con la misma realidad de antes, que lo difícil ahora es que volvamos a vivir y a transitar por los caminos de Dios. Bueno, ahora tenemos una nueva modalidad y entonces vamos a ir relajándonos un poquito, a ver si podemos volver, y volver a lo de antes es volver a estar ausentes de los caminos de Dios, distantes, lejos, caminar por mis propias sendas, ir por mis propios caminos. Yo trazo mi propio camino, mi propia vida la marco yo, y Dios quedará en un tercer, cuarto, quinto lugar, o incluso más al fondo. ¿Qué enseña la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? Una vez más, ella quiere enseñarnos, ella quiere exhortarnos, quiere mantenernos atentos y alertas. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Bueno, para respondernos esta pregunta que quiero hacerles hoy, ¿sigo siendo el mismo? ¿Sigo viviendo de la misma manera que antes? Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estamos volviendo o viviendo a lo que éramos antes nomás. ¿Por qué es esto? Una de las razones, una de las causas, hermanos, es porque somos solamente oidores. Como les decía en un comienzo, hemos escuchado cantidad de mensajes, cantidad de devocionales, cantidad de consejos de la palabra de Dios, pero solamente los hemos escuchado y no hemos sido capaces de ser, hacedores de la palabra de Dios. Dice Santiago, en Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿no? Cuando era niño, mi mamá me decía que cuando ella me hablaba o me reprendía o me corregía,
sus palabras entraban por un lado y salían por el otro lado. Y esto es lo que sucede con la palabra de Dios. Solamente somos oidores, ni escuchamos, y mucho menos ponemos en práctica o somos hacedores de esa palabra. Tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios no es solamente para oírla, sino también para vivirla, para hacer carne de esa palabra que hemos escuchado. Para hacer carne es obedecerla, hermano. Hacer carne es vivir, ponerla en práctica. Si verdaderamente queremos que nuestra vida sea diferente a lo que fue antes, debemos de poner en práctica, poner en acción a la palabra de Dios. Si no, solamente seremos oidores. Hay un proceso, hermanos, espiritual de la palabra de Dios. Sí, hay que oírla, pero hay que creerla y hay que obedecerla. Y en ese proceso, hermanos, es que se cumple su palabra. Pero si no, solamente pasa de un lado al otro. Hay que oírla, sí, pero hay que creerla y obedecerla. Y en el obedecerla está la acción. No solo oidores, sino hacedores de la palabra. Porque si no, es lo que termina diciendo ahí en Santiago 1. Nos engañamos. ¿Cuánta gente se engaña solamente por escuchar la Biblia, escuchar la porción de la Biblia? ¿Cuánta gente llega a las iglesias, se sientan en los asientos, en las butacas, y pasan años y años y solamente son oidores de la palabra, pero no son hacedores? Y ahí está el engaño, se engañan, dice la palabra, dice, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros mismos nos engañamos, que solo alcanzará, que solo bastará con escuchar la palabra de Dios. Hemos escuchado, pero no hemos puesto en práctica, no lo hemos creído, no la hemos obedecido. Este es uno de los errores principales, hermanos. Por eso es que seguimos igual que antes, como que si no hubiera pasado nada. Otra cosa que quiero comentarles está en el libro de los Salmos, capítulo 106. Salmos, capítulo 106, el versículo 13 y 14 del Salmo 106 dice: bien pronto olvidaron sus obras. ¿Sabe por dónde vamos, no? ¿Sabe a dónde queremos llegar? Una vez más, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Y el verso 14 dice: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Nos olvidamos muy rápido, hermano. Obvio que nos olvidamos rápido, porque la palabra pasa nomás. Pasa, entra por un orificio y sale por el otro. Entonces es coherente que nos olvidemos muy rápido y nos olvidemos pronto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es coherente esto. Esto va a pasar porque la palabra entra y sale y no queda en nuestros corazones y no las ponemos en práctica. Entonces nos olvidamos muy rápido, somos prontos para olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchos cristianos somos como igual al pueblo de Israel. Muchos de nosotros, hermanos, somos igual. Cuando nosotros le necesitamos a Dios, enseguidita le buscamos. Enseguida buscamos a Dios. Cuando realmente lo necesitamos, incluso le clamamos y estamos dispuestos a servirle incluso. ¿Por qué? Porque le necesitamos. Y no conforme con eso, hasta le prometemos a Dios. Hermanos, no hay que jurar, pero incluso nosotros decimos: Señor, yo te juro que tal cosa.
Si tú tal cosa me haces, Señor, si tú me libras de esto, yo te juro, Señor, o te prometo, Señor, que voy a seguir en esto, haciendo aquello, voy a dejar de hacer esto otro. Pero somos muy rápidos para buscarle cuando la situación apremia. Un pastor hace unos cuantos años me decía: Daniel, tenemos un Dios de crisis. Solo acudimos a Él cuando estamos en crisis. Bueno, pero cuando el Señor se manifiesta en nuestra vida, cuando a este Dios al cual acudimos rápidamente se manifiesta y obra y se mueve en nosotros, y pareciera como que nuestra vida vuelve a la calma, nos olvidamos muy rápido de Él. Muy pronto nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida, hermanos, que incluso le hemos prometido. Incluso hemos llorado y le hemos prometido a Dios tal o cual cosa. Y si ya se nos olvidó, ya se fue, ya pasó. Pero ¿sabe qué, hermano? Nunca se olvide. Esto parece un juego de palabras. Nunca se olvide que Dios no se olvida. Dios no se olvida, hermano. Dice en Eclesiastés capítulo 5, el verso 5, mejor es que no prometas. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Dios no se olvida, hermano. Dios no se olvida de cuando usted fue a Él, que le necesitaba y que le buscó y le clamó, incluso estuvo dispuesto a servirle, y incluso le prometió esto y lo otro, y después no le cumplió. Dios no se olvida de esas cosas, hermano. Ahora nosotros sí somos rápidos en olvidarnos de Él. Muy rápido, muy pronto. Quizás ahí está también otra respuesta a por qué seguimos igual que antes. Porque nos olvidamos muy rápido de Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Imagínese por un instante, hermano, que Dios, o la palabra no es imagínese, recuerde, mejor dicho, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito a morir por usted en la cruz. Con eso debería alcanzarnos y sobrarnos. Todas las demás cosas el Señor las hace, pero no se olvide que Él envió a su Hijo a morir por usted en la cruz. Y de eso también nos olvidamos. Y de eso lo dejamos en un costado, nos olvidamos de que Jesús murió en la cruz, derramó su preciosa sangre y que resucitó el tercer día. Nos olvidamos de que Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Nos olvidamos que Él está intercediendo por nosotros como un abogado todos los días, a cada hora, a cada momento. Quizás esto también responda a esa pregunta. ¿Sigo igual que siempre? Ve, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, el verso 2. Antes bien renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué quiero decir con este versículo, hermanos? ¿Cuál es el punto de este versículo? En que hay áreas de nuestra vida, hermanos, en las que no estamos dispuestos, por nada del mundo no estamos dispuestos a renunciar, sino que muchas veces seguimos ocultando pecado.
Por nada del mundo hay áreas en nuestra vida que estamos dispuestos a blanquearlas, a renunciar a ellas. Por nada del mundo preferimos ocultarlas. Y podemos ocultarlas de fulano, de mengano, de nuestra familia, de nuestra esposa o esposo, de nuestros hijos, de nuestros líderes espirituales, sea del pastor, del misionero, del maestro de escuela dominical, del resto de la congregación, pero de Dios no lo podemos ocultar. Es una tontería, hermano, pensar que podemos ocultarle algo a Dios. Muchos cristianos en este tiempo de que ya estamos dejando esta cuarentena, guardaron y ocultaron muy bien muchos de sus pecados, muchos de sus vicios, muchas de sus relaciones pecaminosas. Muy bien las hemos ocultado. Bueno, como no teníamos que congregarnos, como nadie sabía cómo estábamos, como nadie nos veía a los ojos, como no podíamos relacionarnos ni hablar con nuestros hermanos, lo hemos ocultado. Sí. Al hombre le hemos ocultado. No hemos querido dejar algunas cosas en nuestra vida. Y estamos esperando, ansiosos, volver a esta nueva normalidad, a comenzar a salir, a comenzar a vivir, entre comillas, como antes, porque bueno, estamos ansiosos de retomar aquello, para lo cual no estamos dispuestos a renunciar. Y preferimos ocultarlos, dejarlos ahí como en un stand-by, frenado, para luego comenzar con ellos nuevamente. Tenemos que entender, hermanos, una gran verdad, que nosotros no podemos esperar que las cosas sean distintas o diferentes si seguimos haciendo lo mismo. No podemos pensar que esto va a cambiar si yo sigo haciendo exactamente lo mismo. Viviendo de esa manera desordenada, dice, antes bien renunciemos a lo oculto y vergonzoso. ¿Cómo vamos a cambiar, hermanos, si tenemos cosas que están ocultas, que nos causan vergüenza? ¿Cómo podemos pretender que las cosas sean distintas si andamos con astucia, adulterando la palabra de Dios, cambiándola a nuestro parecer o adaptándolo a mi manera de vivir? Me estoy engañando. ¿Y estoy engañándole a Dios? ¿Estoy pecando contra Dios? Estamos viviendo en una nueva normalidad o comenzando a vivir una nueva normalidad, pero con aquellos viejos pecados que no son tan nuevos, con nuestros vicios, con nuestras debilidades que son de antes, que ya son del pasado, pero tenemos una capacidad inmensa para reflotarlo. Hay que reconocer lo antes posible que este es el momento oportuno, este es el momento adecuado para tener un nuevo comienzo en nuestras vidas. Este es el momento, hermano. Este es el momento. Por último, hermanos, en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, el verso 22 y 23, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermano, nuestra vida no puede ser renovada si no renovamos nuestra mente. No puede haber un cambio. Es ilógico pensar que llenando nuestra mente
perdónenme la expresión, hermano, de porquerías, de basura, de mugre, de gusanos, de infección. Es ilógico, hermanos, pensar que llenando nuestra mente con todas estas cosas, con el chisme, con los malos consejos, con las malas personas, con las malas juntas, no nos va a afectar en nuestra vida. No, yo tengo una capacidad superior para que todas esas cosas no hagan nada en mi vida. Hermano, usted y yo sabemos bien que no es así. Si a nuestra mente y a nuestro corazón llegan toda esta clase de situaciones y de cosas, en alguna u otra medida, tarde o temprano, nos va a afectar. De hecho, hermano, nos está afectando a todos nosotros. Y es por eso, y no es de balde, que la palabra de Dios nos dice que tenemos que no proveer para los deseos de la carne. Nos advierte la palabra de Dios. Nos advierte que si seguimos alimentando nuestra mente y nuestro corazón con lo mismo de siempre, el resultado va a ser el mismo de siempre. No va a haber algo nuevo. Entonces vamos a seguir alimentando al viejo hombre, a la vieja manera de vivir, que dice la Biblia, pasada manera de vivir. Usted es un hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de seguir alimentando esa pasada manera de vivir? ¿Cuál es el propósito o la ganancia de seguir alimentando al viejo hombre cuando la Biblia dice que hay que despojarse del viejo hombre? Vean lo que dice en Romanos capítulo 13, el verso 13 y 14. Romanos 13, 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, dice el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, entonces, si seguimos alimentando nuestra mente y nuestro corazón? ¿Seguir siendo el mismo de antes? El viejo hombre que estaba viciado en sus deleites, en sus pecados. Cuando la Biblia dice que hay que despojarse de aquello, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia nos exhorta, hermanos, a renovarnos en el espíritu. Renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Dice ahí en Romanos que le hemos leído, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, como dije en un principio, al año 2020 le queda un tramo. Le queda una partecita más. Seguiremos viviendo como el viejo hombre. Comenzaremos dentro de muy poco un nuevo año haciendo lo mismo, viviendo de la misma manera. O vamos a vestirnos del Señor Jesucristo, vamos a renovarnos en el Espíritu, va a cambiar nuestra mente y nuestro corazón para honrar a nuestro Dios y Padre. Vivir vidas nuevas. Hemos sido renovados, hermanos. Hemos sido cambiados, perdonados del pecado pasado, del presente y del que viene. Y vamos a continuar, vamos a claudicar viviendo de la misma manera, como si estamos sin Dios, sin Cristo. Dios quiere, hermano, que podamos meditar en estas cosas. Le animo, hermano, a que luego tome un tiempo, mejor dicho, en oración, recordando esta palabra del Señor. Le animo a que ore por su familia, por sus hermanos, por sus amigos,
por la congregación, que se tome ese tiempo para orar. Y para despedirnos, hermanos, quiero recordarles, mejor dicho, que el próximo domingo estaremos compartiendo también la palabra del Señor por este medio, y aquellos hermanos aquí en la iglesia local que pueden asistir, les recomiendo, hermanos, por favor, que con tiempo anuncien su asistencia, que confirmen para que podamos organizar el salón de tal manera que usted pueda estar presente también. Como decía el domingo pasado, lastimosamente algunos hermanos no pudieron asistir este domingo que pasó, y bueno, queremos dar la oportunidad a ellos también a que esta próxima reunión puedan asistir. Hermanos, vamos a el Señor en oración para despedirnos en esta noche. Padre Celestial, gracias por este tiempo que tú nos has concedido, Señor, en el cual podemos compartir este tiempo de tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos, a las familias, oh Señor, cuídalas, oh Padre Santo. Y gracias porque tú nos has perdonado, Señor, tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruenta cruz, derramando su preciosa sangre. Y Señor, todos aquellos que están sin Cristo puedan llegar al arrepentimiento, que tú te reveles a ellos, oh Señor, y ellos también puedan ser tus hijos. Señor, acompaña a cada uno de nosotros, danos una buena noche de descanso hoy, un buen día mañana, un resto de semana, Señor, que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte. Pedimos todas estas cosas, y en especial oramos, oh Señor, por los enfermos, para que tú pongas tu mano todopoderosa, si esa es tu voluntad, y les restaures. Te lo pedimos a esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, ha sido una vez más un inmenso placer compartir este tiempo con la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, les libre y los guarde, y nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo.